Hola a todos. Nos acompaña hoy Miguel Valls. Él es creador de la Escuela Cristal, es formador, terapeuta y sacerdote Pampa Misayo, ¿correcto? Correcto. Es que a mí esto de los nombres Quero todavía se me resisten bastante, ¿eh? Soy un poco trastillo para ello. Y para las que estéis interesadas, tengo que deciros que está disponible. Estábamos bromeando sobre ello, pero ya que hemos bromeado, yo lo digo a cámara, oye, y que caiga lo que tenga que caer. Se lo decimos al universo, ¿no? Como decíamos, si no lo declaras, si no lo haces público, si no lo manifiestas, es como que no se crea, dentro de la conversación que teníamos hace unos instantes, ¿sí? Exacto, porque no tienes un sitio. Pues vamos a declararlo. Está disponible, de momento, ¿eh? Hoy vamos a hablar de los códigos andinos. Exacto, bueno, para mí era importante hablar de esto porque también ha estado por aquí estos 2 meses anteriores Nicolás, que hemos estado haciendo bastantes cursos juntos, y los códigos andinos son códigos herméticos. Hay diferentes hermetismos que tienen sus propios códigos, como las leyes de Kybalión o los códigos cabalísticos. O sea, cada cosmovisión tiene su propio hermetismo. Sí. Los códigos andinos son un hermetismo muy práctico, muy aplicado a la vida cotidiana, que nunca son leyes, porque nosotros no tenemos leyes, pero sí que son códigos. Un código es como un referente, algo que me dice qué tengo que hacer para que la vida sea más fácil, la tenga más digna o estar alineado, interconectado con la tierra y con la luz. Pero tenemos un problema, porque yo conozco algunos de estos códigos de los que estás comentando y nos sucede una cosa que, claro, son unas leyes, vamos a poner, porque son una especie de leyes por las que se supone que se rige el universo, etcétera, etcétera. Y estas leyes, cuando tú te las lees, están muy bonitas en el papel, resuenan muy bien, aquí nos suenan perfectas, y dice uno, sí, es verdad, tienes razón, esto está muy interesante, qué concepto más estupendo, ¿no? Como que todo es ideal, todo está perfecto, todo cuadra en el papel, pero luego tenemos un papel maravilloso allí con unas palabras escritas que después no sabemos traer a nuestro plano, es decir, no sabemos interactuar con ellas, no sabemos aplicarlas. ¿Estos códigos andinos también sucede eso o no tienen alguna peculiaridad en ese sentido? La diferencia que hay de la cosmovisión de los Andes a todas las demás que conozco es que es una cosmovisión puramente aplicativa. O sea, a nosotros no nos interesa saber tanto cómo funciona el universo, sino cómo hago yo para alinearme al universo. Entonces, todo lo que nosotros enseñamos es directo aplicado a la vida cotidiana. Porque si no, por mucho que conozcas las leyes, no sabes cómo hacer en tu día a día y tu vida pues no es como tú quieres, está caótica. Exacto, porque conocemos muchas personas que son muy expertas en descifrar estos códigos, es decir, en explicarlos, en hacértelos llegar, en que tú los comprendas, en extender la información, pero después ves que no son capaces de aplicarlo o no somos capaces de aplicarlo, nos metemos todos, como yo digo siempre, y que se salga el que pueda, ¿no? Exacto. También hay aquí algo a decir en cuenta, que es que la palabra solo es el 33% del mensaje. ¿Vale? Luego, el otro 33% del mensaje sería la propia imagen, el propio gráfico. Yo tengo que saber a nivel imagen cómo hacerlo, a nivel no solo hablado, sino si yo te hablo de código IH y que es abrir tu universo propio, por ejemplo, poner un universo delante propio, abrirlo, saber cómo se invocan las fuerzas, saber cómo se hacen todas las cosas para yo saberlo. Muy bien. Pues vamos a empezar ya, si te parece, directamente a meternos en cada uno de estos 7 códigos, que si no estoy equivocado son 7. Son 7. Me los ha mencionado hace un ratito, pero yo ya no me acuerdo de los nombres. Con lo cual, si te parece, como tú eres el experto, empieza tú por el primero. ¿Cuál es el primer código? El primer código es el Kausai. Kausai. Y el Kausai de lo que nos habla es de la existencia. En muchas espiritualidades que nosotros hemos ido viendo, siempre nos estamos buscando. Siempre estamos buscando ese yo superior, siempre estamos buscando esa divinidad, siempre estamos buscando. Y lo bonito que tiene el Kausai como primer número es que te dice, ¿sabes qué? Que no has de buscar absolutamente nada. Has de asumir que tú ya eres. Yo ya soy Miguel.
Yo no necesito buscar a Miguel porque yo soy Miguel desde el momento en el que he nacido. Entonces es obvio que no he de buscar, porque puedo buscar a Miguel, y puedo estar vidas y vidas y vidas buscando esa identidad propia. Entonces la existencia se asume y dices, bueno, desde ahora mismo declaro que soy Miguel. Cuando yo empiezo a declarar que soy Miguel y asumo que soy Miguel, pasan lo siguiente. Primero, ya no busco ser otra persona que no sea yo. Generalmente la gente aquí se pone referentes externos. Quiero ser Cristo, quiero ser Buda, quiero ser mi maestro de Reiki, que lo hace también, quiero ser este, quiero ser el otro. Y el Kausai te dice que siendo tú mismo eres perfecto. No te hace falta ser otra persona, ni te hace falta modificar absolutamente nada, sino más bien asumir quién eres ahora. Y que sea cual sea el problema que tú tengas, te concentres en tu nombre. ¿Vale? Mi nombre es Miguel. Entonces, si yo ahora mismo tengo un problema, por ejemplo, económico, yo digo, Miguel, ¿dónde estás? ¿Estás en Miguel o estás en tu problema? Vuelve a Miguel. Tengo un problema con mi madre. ¿Dónde estás, Miguel? ¿Estás en tu madre o estás en Miguel? Vuelve a Miguel. Yo nunca puedo ser desde mi madre, nunca puedo ser desde mi economía o nunca puedo ser desde ti, Yolanda. Entonces, nunca puedo tomar decisiones por ti o nunca puedo pensar lo que tú pensarías si fueras yo para entonces actuar. A veces no pensamos nosotros, sino que tratamos de pensar el cómo pensará mi madre, cómo pensará mi padre, cómo pensarán mis amigos, cómo pensará mi familia, y todo eso nos impide elegir a nosotros lo que queremos. Desde el momento en el que yo me concentro en Miguel y asumo que soy Miguel, asumo que como Miguel soy Dios. Eso es luchar contra 13.000 años de creencia, pero se asume. Todo lo que hay dentro de la existencia es Dios, todo se mueve igual que Dios, entonces desde ese punto yo soy Dios y yo me he de reconocer como Dios. Y me he de aceptar con todo lo que soy. Por eso digo que nos concentremos en el nombre, porque el nombre es nuestra alma, nuestro ego, nuestra genética, nuestro espíritu, nuestra luz, nuestra sombra, o sea, toda identidad que hay en mí la tengo concentrada en mi propio nombre. ¿Y qué sucede con, por ejemplo, las personas que se cambian el nombre o que se ponen un apodo? No sucede nada, simplemente es la identificación que tú tienes de ti mismo. ¿Con ese nombre o con el apodo? O con el apodo. O sea, yo como sé cuándo soy yo, cuándo me identifico. Cuando a mí me llaman por la calle y me giro. Eso significa que me doy cuenta de que al que están llamando es a mí y no a otro. Bien sea por un nombre o por un apodo. Cambiar el nombre ya serviría para otras cosas de otro código más elevado, que es el Kausai Pacha. Por ejemplo, si quieres cambiar el pasado, una de las mejores cosas es cambiar tu nombre. O sea, que este es el séptimo código. El séptimo código que llegaremos de aquí un ratito. Ese va un poquito más adelante. Pues luego hablaremos de ese tema, si te parece. O sea, de lo que se trata en principio es de aceptarte a ti mismo tal como eres. Tal como soy. De no cumplir expectativas de los demás, sino tus propias expectativas. Exacto. Y de asumir que soy Dios, que soy el creador. Y que sea cual sea el problema que tenga, lo he creado yo. Cuando yo asumo eso, yo dejo de luchar contra el problema porque no lo veo como algo externo a mí. Y cuando dejo de luchar contra el problema porque me doy cuenta de que es algo mío, entonces puedo modificarlo. Pero cuando yo más lucho contra algo y más lo separo de mi propia existencia, yo ya soy ese problema, ¿vale? Cuando tú luchas contra lo que sea, ya eres eso. Y porque te identificas con él. Exacto, le estás dando fuerza literalmente a ese problema y lo estás viendo como algo separado a ti. Y tú no tienes fuerza sobre lo que no eres tú. Si tú consideras que ese problema no eres tú, tú no vas a poder cambiarlo nunca. Que es aquello que se dice de lo que resistes, persistes. Exacto. Muy bien. Y aparte de esto, decir que la existencia es una decisión, ¿vale? Si hablamos de existencia, hablamos de decidir. Es un punto imaginario. Tú existes solo desde el momento en el que decides existir. Antes no. Si ahora mismo quitásemos todas las células de tu cuerpo una a una,
veríamos que Yolanda no está en ninguna de las células. No existe como tal. Solo existe cuando decide existir. O sea, la existencia es un punto imaginario. Desde el momento en el que yo decido existir, empiezo a existir. Entonces, cuando hablo de existencia me refiero a que una cosa es la vida biológica y otra es la existencia. La vida biológica son programas que se desarrollan automáticamente y la existencia lo decides tú. Por ejemplo, si tú no tienes la vida que tú quieres tener, tu vida no es tuya, es fruto de tus identificaciones y programaciones, es a lograr que sea tuya. Si tú no tienes las emociones y sentimientos que tienes, tampoco son tuyos. Son emociones y sentimientos fruto de tus identificaciones, son a lograr que sean tuyos. Si tú no tienes la personalidad que quieres, tampoco es tuya, es fruto de estas identificaciones. Entonces, tú empiezas a decidir, quiero sentirme así, quiero estar feliz porque sí, aunque no tengo ningún motivo aparente, elijo serlo. Entonces es una elección. O elijo tener esta vida en concreto, trabajar de esto, trabajar de lo otro. Ya no decido más que las circunstancias, ya no dejo que las circunstancias elijan por mí, empiezo a elegir yo. Y también el Kausai lo que nos dice es que todo lo que existe, que vibre, está vivo. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí tengo este vaso de agua, y este vaso de agua tiene una vibración, una resonancia, aunque sea un vaso que aparentemente está muerto porque es un trozo de cristal, sí. Está vivo porque tiene una resonancia, tiene una manera de vibrar. Entonces yo con mi propia vibración y mi palabra altero la vibración de este vaso. ¿Vale? Por ejemplo, muchas personas dicen, ¿qué problema esto del dinero? ¿Qué problema esto de la crisis? Y todo es porque no reconocen la existencia del dinero. Porque si la reconocieran, yo por ejemplo, cojo, si yo reconozco que este billete que tengo aquí tiene su propia vibración y tiene su propia existencia, lo que hago es decirle, hola, multiplícate. Se lo digo. ¿Vale? Le digo que se multiplique, le digo que crezca, le digo que tal. ¿Por qué? Porque lo considero como vida. Y él me va a hacer caso. Si yo no considero la existencia de esto va a reaccionar en base a la programación que otros han puesto en ello. O sea, nosotros todo lo vivimos como ritual por eso. Porque todo lo que vibra obedece a lo que nosotros queremos decir. ¿Vale? O sea, todo lo que vibra vive, pero no existe hasta que tú no reconoces su existencia. Exacto. ¿Y cómo reconoces la existencia de las cosas? Muy simple, tienes que saludarlas. Tú no existes para mí hasta que yo no te digo, hola, me presento, soy Miguel. Desde el momento en el que yo te digo eso, tú siempre vas a existir para mí. Eso significa que nos veremos y nos saludaremos. Tú y yo podemos ser vecinos que hasta que yo no te saludo, pasaré por delante tuya una y otra vez, pero no existirás para mí. Aunque existas en el universo, para mí no. De la misma manera que si yo no saludo a la Tierra y le digo, hola, ¿cómo estás? Para mí la Tierra no existe. Y yo para ella tampoco. Solo es un sitio por el que yo estoy caminando y ya está. Lo mismo con los guías espirituales o con cualquier cosa. Esos empiezan a existir cuando yo empiezo a interrelacionarme con ellos. O sea, de lo que estamos hablando entonces es de crear un universo propio que no está al margen del universo en el que estamos todos, sino paralelo al mismo o dentro del mismo, en el que tú le das existencia a las cosas que tú deseas que existan para ti, reconociendo, o como tú dices, saludándolas. A través de la interrelación. Y cuando tú cuando tú haces eso, cuando tú haces ese acto de reconocer que eso existe, de darle la existencia dentro de tu universo, como tú dices, para mí, existe para los demás, pero a lo mejor para mí no, o al revés, existe para mí y no para los demás, como el caso que comentabas de los vecinos, eso empieza a obedecer tus órdenes, exacto. Entre comillas. Mira, por ejemplo, en Keros se decide el clima que quiere que haga. Si queremos que llueva, llueve. Si queremos que haga sol, hace sol. Eso sería imposible de hacer si no hubiéramos reconocido primero la existencia de las nubes y hubiéramos dicho, están vivas. Y si están fuera, están dentro también. Y eso significa que todo lo que le digamos lo va a obedecer. Entonces al principio empiezas simplemente hablando con la nube y le dices, por favor, apártate. Y al principio te hace caso, a lo mejor a los 10 minutos o 15 minutos
o apenas te hace caso, pero conforme tú vas desarrollando una comunicación con ella, cada vez te hace más caso, más rápidamente, y finalmente dices que llueva y llueve en el momento. O sea, todo empieza por una interrelación. Es imposible que lo puedas modificar si no hay conexión o no hay resonancia. Y esa interrelación o esa obediencia de la nube hacia ti, hacia tus expectativas o tu orden, ¿está basada en la comunicación real con la nube o en lo que tú confíes en ti mismo para hacer que se mueva esa nube? Primero en la comunicación. Esa comunicación más tarde me llevará a la confianza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un guía espiritual. Un guía espiritual es solo un cuento mientras tú no te relaciones con él. Llega un momento en el que tú empiezas a relacionarte con él, dices voy a contactar con mi guía, es una decisión, y empiezas a hablar con él. Al principio no te responde, no te hace nada. Luego empiezas a ver señales en la vida que dices, wow, evidentemente hay algo por aquí. Luego empiezas a oír como voces que son internas, que sabes que no son tuyas, pero te van aconsejando. Luego empiezan a aparecer estas imágenes de estos guías que te hablan directamente. Entonces, todos son cuentos hasta que tú empiezas a interrelacionar con ellos. Cuando tú te interrelacionas, tú entras en el cuento. Por eso nosotros, desde ese punto, no somos tan meditadores, aunque también, sino más ritualizadores. La meditación se basa en la atención plena y consciente sobre los actos que tenemos. Por ejemplo, yo bebo agua y soy plenamente consciente de cómo esa agua entra por mi organismo y el efecto que hace. La meditación se basa en la atención. Y el chamán vive desde la ritualización, que es la intención. El chamán lo que hace es decirle al agua el efecto que quiere que cause dentro. Por ejemplo, a través de este agua pongo el bioquímico que necesito para mi cuerpo, o si ahora mismo estoy cansado, pongo cafeína al agua, que simplemente es darle la orden con tu intención y con tu energía, y esta agua toma toda la programación, toda esa información que tú has puesto en ella. Si tú haces esto, lo que ocurre es que todo el universo físico se hace sagrado y obedece tu intención. Y si tú le dices al dinero que se multiplique, se multiplica. Y si tú le dices a las ondas de televisión radioactivas que te hagan un efecto de sanación, te la hacen, aunque sean radioactivas. ¿Por qué? Porque tú estás modificando, ¿vale? Pero eso solo se da cuando tú empiezas a reconocer la existencia y empiezas a decidir conscientemente qué quieres que cada cosa haga sobre ti. ¿Vale? O sea que desde la meditación seríamos más espectadores de lo que algo ejerce sobre tu cuerpo, del efecto que tiene sobre ti, por ejemplo el agua, como tú decías, y desde el chamanismo lo que haces es ritualizar, co-creador. Exacto, sería más bien al contrario, sino como ser consciente de que tú tienes el poder de transformar esa materia, en este caso el agua, en aquello que tú necesitas o que tú deseas. Claro, y bajándolo más a términos más occidentales, todo lo que tiene una resonancia tiene una vibración, y toda vibración, y eso lo dejó claro, por ejemplo, el japonés que hablaba el agua, Masaru Emoto, toda vibración con sonido la modificas. Si yo digo que este agua esté bendita, este agua está bendita, y si yo digo que esté maldita, está maldita. Si yo ahora te digo, Yolanda, te amo, eso genera una vibración en ti en concreto. Y si yo ahora te digo, Yolanda, te odio, eso genera otra. ¿Vale? Entonces, todo lo que hay obedece tanto al sonido como a la vibración que yo emito. Y si yo sé eso, procuraré siempre, en vez de dejarme llevar por la película mental que tengo, decidir yo qué película mental, decidir yo cómo quiero que me siente el alimento, decidir yo qué quiero experimentar a tu lado o que quiero experimentar al lado de Luis, o si tengo alguna pregunta en mí que yo en mí no reconozco o no sé contestarme, puedo decirme que la respuesta me llegue a través de Yolanda y Yolanda dirá algo que me responderá. Muy bien. Entonces eso es el Kausai. Y el Kausai lo que nos dice es que se acabó de buscar. Se acabó de buscar a Miguel o de buscar mi identidad o de buscar mi divinidad. Desde el momento en el que yo nací, yo soy Miguel. No tengo por qué buscar absolutamente nada, sino más bien asumir que soy Miguel.
asumir mis estados y no tratar de escapar de ellos. Asumo que soy Miguel, asumo mi luz y asumo mi sombra, asumo mi ego y asumo mi ser. Y me parece todo eso perfecto, porque todo eso soy yo. No tengo por qué luchar contra mí mismo, sino más bien empezar a asumir que soy así. Si quiero cambiar cosas, puedo cambiarlas, después de haber asumido que yo soy así. Porque si no, lucharé contra mí mismo. Lo que más nos cuesta es aceptar dónde estamos. Entonces, a partir del Kausai, dejas de buscar, porque ya eres. Y te quita muchísimos años de pérdida de tiempo buscando una identidad cuando tú siempre has estado. Entonces es una decisión. Una de las cosas que se hacen a nivel inconsciente, como a nivel inconsciente todo funciona por decisiones y no por búsquedas, una de las maneras de despertar nuestra existencia sería ir a la montaña, por ejemplo, con un amigo, y en la montaña decir, yo Miguel, o el nombre que tenga o como me llame, delante de la montaña, delante de la tierra, delante del universo y delante de todo lo que haya, me declaro existencia. Y desde ese momento será un orden. Y con el amigo que yo voy, lo único que hago es darle el poder de que soy yo y abrazarme a mí mismo diciendo, me he encontrado. Entonces, cuando yo hago eso, yo estoy haciendo un acto psicomágico de encontrarme a mí a través del abrazo que te doy a ti. Ajá. ¿Vale? Es decir, me abrazo a mí a través del abrazo que te doy a ti. No sé si esto se entiende o... Sí, es como una especie de, vamos a decir, de constelación, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que el otro lo conviertes en ti. Exacto. Y entonces tú te encuentras a ti mismo, como si fuera el otro un reflejo tuyo. Exacto. Y entonces para mi inconsciente ha quedado claro que yo ya me he encontrado y mi inconsciente ya no pierde más tiempo buscándome a mí, porque yo ya estoy. Es curioso, pero es cierto que la mayoría de personas, cuando yo en terapia, por ejemplo, me sucede, ¿no? Y les preguntas, bueno, ¿y tú cómo eres? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo eres, cómo soy, cómo me gustaría ser, o qué necesito para conseguir eso. La mayoría de gente no saben cómo son y no saben cómo les gustaría ser. Es decir, no sé quién soy en realidad, no sé mis gustos, sé lo que los demás esperan de mí, sé lo que papá espera de mí, sé lo que mamá espera de mí, sé lo que la sociedad espera de mí, lo que espera el jefe, lo que espera el amigo, lo que espera mi mujer, mi marido. Pero yo, ¿dónde estoy? Pero yo, es que cuando te tienes que mirar a ti y darte cuenta de que quién eres tú, como tú decías, yo soy Yolanda, o mi nombre es Yolanda, resulta que Yolanda no sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, o sea, estamos siempre viviendo, como tú dices, en los demás, con respecto a lo que los demás esperan de nosotros. Exacto, y quien cree que quiere algo, en realidad solo quiere conceptos que hay en el inconsciente colectivo, nada concreto. Tú le preguntas a alguien, quiero alegría, quiero amor, quiero paz, quiero dinero, quiero trabajo, conceptos muy generales, pero le dices, dime concretamente qué quieres. No lo saben. No lo saben. Yo no me he encontrado nadie, a día de hoy, nadie que cuando hemos hecho este ejercicio en terapia haya sabido qué es lo que quiere. Exacto. Es como que se quedan que dicen, yo sé lo que no quiero. O sea, saben que no quieren sufrir, saben que no quieren esto, saben que no quieren lo otro, pero lo que quieren, la mayoría, o sea, ya te digo, yo a día de hoy no me he encontrado nadie que a voz de pronto cuando tú le preguntes te sepa responder. Tienen que hacer un ejercicio que les cuesta muy mucho porque se van siempre a lo general, como tú dices, sí, para encontrarse, o sea, para decir esa parte de mí que yo estoy buscando, porque voy buscando, porque claro, si no sé lo que busco, no puedo encontrar. Exacto, pero yo aquí hago una cosa o cambio la pregunta, porque si yo pregunto quién soy, es muy difícil la respuesta. Y ya estoy buscando una identificación en otra vida, una identificación genética o algo. La pregunta más que quién soy es quién elijo ser. Cuando yo digo quién elijo ser, asumo que soy el creador. Pero yo no les pregunto quién eres, yo les pregunto cómo eres. O sea, ¿tú cómo eres? Exacto. Porque hay gente que dice que claro, como soy, muy bien, eres como eres. Sí. Bien. ¿Y cómo eres? Claro. No saben cómo son. A eso se le llama desorden mental y es difícil que el universo te lleve a donde quieres si no sabe dónde quieres ir. Entonces te tienes que hacer responsable de ti mismo. Y hacer responsable de ti mismo es decidir qué quieres hacer. Cuando es algo nuevo,
muchas veces no lo vas a saber. Como yo nunca he bailado flamenco, no sé si me va a gustar bailar flamenco, pero me he de arriesgar a decidirlo. Decido hacer esto, no sé si me gustará, no sé si me gustará, y nunca podré saberlo hasta que yo lo haga. Cada vez que sales de lo conocido, lo desconocido nunca sabes cómo va a ser en ti, porque es algo que no está en programa. Tienes que decidirlo. Bueno, hago esto, yo no puedo saber si me va a gustar, porque si busco lo que ya sé que me gusta, lo que busco es volver a mi patrón de siempre. Entonces, o si busco hacer lo necesario... Zona de confort. Claro, claro. Hay muchos ejercicios que yo hago para salir de la zona de confort. Por ejemplo, uno de ellos es hacer lo no necesario. ¿Vale? Explica esto. Vale. Por ejemplo, imagínate que yo ahora tengo poquito dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que no es necesario? Que yo gaste mucho. Por eso precisamente es lo que he de hacer. Cuando yo hago lo no necesario, salgo de la necesidad y salgo de la espiral de carencia. ¿Vale? Algo no necesario, ¿qué podría ser? Por ejemplo, meditar 5 minutos al día. ¿Para qué necesito yo hacer eso? Precisamente como no es necesario, es lo que has de hacer. Entonces, al hacer lo no necesario, salgo de la estructura de necesidad que tiene mi propia mente. Y pongo como necesario lo que yo quiero, no lo que quiere mi mente. A lo mejor puede ser necesario para mí es irme al Tíbet a meditar. Es algo que para mi mente nunca lo será. Tú has de trabajar para poder comer, ¿no? Yo elijo lo que quiero que sea necesario. No me dejo llevar por la necesidad de mi ego. Entonces rompo la estructura de mi ego cuando hago lo que él nunca necesita. ¿Vale? Y cuando decido yo lo que quiero necesitar. O sea que tú eliges lo que es necesario para ti y lo realizas. Exacto. A pesar de que el ego suponga de que eso no es necesario, al margen de ello, y ahí cambias y creas tus necesidades a partir de tu decisión. Exacto, porque salgo de la estructura mental. O sea, un círculo de tiempo, que el otro día estuvimos hablando del tiempo, es un círculo lógico. Y la lógica me atrapa en necesidades. Una necesidad puede ser, tienes que ahorrar. Una necesidad puede ser, tienes que ir a ver a esa chica que tanto te gusta, tienes que ir a hacer eso. Pero cuando yo digo, mira, precisamente como esto es lo que me dice mi ego, no lo voy a hacer. Es cuando todo se abre, ¿vale? Porque he decidido trascender mi necesidad. O sea, lo que estás haciendo es salir de la mente en ese caso. Exacto, hacer cosas que no sean necesarias. Por ejemplo, ahora una persona que esté sin trabajo y lo esté pasando mal, para él no es necesario hacer un ritual, lo que es lo necesario es ir a buscar trabajo y que le den. Precisamente como no es necesario, hazlo y tendrás lo que quieres. ¿Vale? Porque haces algo nuevo que te saca de la necesidad. Muy bien. Hemos hablado de que todo esto es aplicable, es decir, ya nos estás dando unas pautas, pero es una dinámica que vamos a seguir, hemos de decir, con las siguientes leyes o con los siguientes códigos, en el sentido de dar tips o formas de aplicar ese código a nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cuál sería, vamos a decir, la forma más adecuada, que nos has comentado varias, o la forma más efectiva, más simple, de aplicar este código dentro de nuestra vida? Primero, reconocer la existencia de todas las cosas y empezar a interrelacionarme con todas las cosas. ¿Vale? A decirle al agua que yo bebo qué aporte vitamínico o energético quiero que me dé. Decirle a la comida que como qué aporte de vitaminas, de energía, de estado interior quiero que me dé, que eso es como se bendecía antes, por ejemplo, era simplemente eso, que quiero que el dinero haga en mí, es decir, las cosas, las circunstancias no me han de decir a mí, yo le he de decir a las circunstancias como quiero que sean conmigo. Entonces se basa en tener una interrelación con todas las cosas de manera constante, con los muebles de tu casa, con la televisión si es que la estás viendo, ¿vale? Con todas las cosas, eso uno. Y otro, tenga el problema que tenga, me pregunto, ¿dónde está Miguel? O el nombre que sea, ¿no? Vuelvo a Miguel. No me pierdo en el problema, vuelvo a Miguel y asumo que lo he creado yo. Y desde ese momento la tensión del problema, desde que lo asumo realmente, se va. Cuando se va la tensión del problema, yo puedo modificar el problema tranquilamente.
porque ya no lo veo separado, es mío. O sea, que dejas de ser el problema, eres tú, Exacto. y ese problema es una parte que está en ti que decides cambiar. Exacto. Muy bien. Está muy bien eso de tener el mando, ¿eh? Sí. El poder, como dicen en según qué corrientes, el mando y el poder de decir, no, no, yo elijo, yo decido, yo quiero que esto sea así y es lo que voy a manifestar en mi vida. Es necesario también, o sea, tanto la tierra como lo divino, ¿sabes? Lo que nos pide a nosotros es responsabilidad. Y ser responsable no es ser mejor o peor. Ser responsable es responsabilizarte de todo lo que te sucede. ¿Sabes? Todo lo que me sucede asumo que lo he creado yo. No doy la responsabilidad de mi vida a la familia que tengo, al presidente que tengo, a los vecinos que tengo, a las amistades que tengo. Eso se acabó. Vale, empiezo a responsabilizarme yo de mí mismo. Y tampoco dejo todo en manos de la divinidad, como hacen muchos, de decir, bueno, Dios proveerá, la divinidad ayudará. No, porque si no, yo no tengo un adonde mío personal. ¿Dónde quiero ir yo? Es como un barco a la deriva. Soy como un barco a la deriva. Yo he de tener un referente, a dónde quiero ir. Y la vida y el universo y lo divino me ayudará. Pero no puedo dejar a ellos como responsables de que decidan ellos a dónde he de ir yo. Porque entonces yo no, ni tengo un desde dónde, ni tengo un a dónde. Simplemente estoy ahí, dejándome fluir por las cosas sin saber qué narices quiero yo para mí. Cuando tú estás en tus formaciones, porque haces formaciones presenciales, como hemos dicho, y también online. Habrás conocido diferentes tipos de personas más mentales, personas más emocionales, personas de todo tipo. Aplicar este tipo de cuestiones a una persona mental que está acostumbrada a hablar de la ciencia, no te hablo de científicos, ¿no? Sino que estamos acostumbrados a que todo es demostrable, todo es medible, todo es pesable, todo es como que tiene una ley, tiene una forma de funcionar. Cuando tú llegas a una persona con esta estructura mental y le explicas esta forma de funcionar, que es bastante distinta, digamos que es totalmente opuesta, aunque no es que se incumplan las leyes, al contrario, tiene toda la lógica dentro de la ciencia. Si analizas esto dentro de la cuántica, por ejemplo, a mí todos estos códigos me parecen que son cuántica pura, o sea, es cuántica aplicada directamente. Sí. Se da una explicación chamánica de la cuántica, estaríamos hablando, ¿no? Pero cuando tú llevas a una persona con este planteamiento, a esa persona le cuesta aplicar esto, es difícil, le es sencillo. ¿Tú qué, con la experiencia que tienes, qué ves? Es que yo, con la experiencia que tengo precisamente, de entrada no entro explicando esto. Primero rompo la estructura mental a través de rituales. Entonces hacemos rituales de romper mitos, de romper nudos energéticos y de romper diferentes cosas para que a la hora de la explicación esa persona esté abierta a otra estructura mental. A este permeable. O sea, yo todo lo hago muy práctico. Aprendemos a hablar con las piedras de manera práctica, aprendemos a romper nudos energéticos de manera práctica, aprendemos a crear nuestro propio universo de manera práctica. O sea, todo es práctico. Y con cada explicación, ¿vale? Hay también un ejercicio, pero antes de los ejercicios y de las explicaciones se rompen estructuras mentales a través de rituales para que la persona esté abierta ahí. Para facilitar el proceso. Exacto. Está interesante, ¿eh? Porque claro, hay veces que uno quiere, pero que como que tienes una mente ahí que va de por libre, esa mente no te permite, ¿no? No, eso, sí, claro, eso son todo lo que tiene que ver con plataformas de conciencia. Si tú vives en una plataforma de conciencia, tu estructura mental no te permite entrar en otra. Entonces, la estructura mental en la que vive la gente o la plataforma de conciencia en la que vive, le dice, por ejemplo, que para enfermar, o sea, para sanar o sí, va a tener que tomar una pastilla. Entonces, esto es un concepto que la persona tiene como verdad absoluta. O, por ejemplo, esta plataforma de conciencia te dice, para amar tienes que sufrir, y si no amas, ¿para qué vivir? O por ejemplo, esta plataforma de conciencia te dice que todo está separado de todo y que nada tiene que ver tu estómago con la música que escuchas o con las amistades que tienes. Entonces, esta plataforma funciona así, y es verdad, pero en su propia plataforma.
Nosotros tenemos otras plataformas en la que dice todo está interconectado con todo, entonces si te duele el estómago, vigila qué sonido estás diciendo o qué personas te están rodeando. O te dice, si tú realmente quieres sanar, no recurras a nada externo, ni siquiera a un medicamento, a ninguna cosa, míralo por vía interna si realmente quieres sanarlo. O te dice cosas como, si tú quieres crear tu futuro, tienes que crear tu pasado que tú quieres. Entonces, esas cosas dentro de la estructura mental de la persona no llegan. Y esto lo quiero decir también, da igual lo que crezcáis, da igual lo que meditéis, da igual todo crecimiento personal que tengáis, que solamente podréis crecer lo que vuestra plataforma de conciencia os permita. O sea, si yo estoy dentro de una plataforma de limitación, se me crea una estructura limitante en la cabeza que o sí, por mucha meditación y cosas que haga, no voy a poder trascender eso. A no ser de que yo decida conscientemente cambiar de plataforma. ¿Y esta plataforma obedece solo a ti o obedece a un grupo de personas que están dentro de ese mismo tipo de ideología, o sea, dentro de la misma plataforma? Una plataforma es un mito, que en el segundo código, el Anya, cuando lo expliquemos, se verá un poco mejor. Y un mito, una plataforma de conciencia, es un sistema de creencias sostenido por una masa crítica que se convierte en verdad. ¿Vale? Sea toda plataforma de conciencia o todo mito en sí es un punto imaginario, un punto de vista que yo tengo sobre la realidad. Imagínate que yo ahora he aprendido a sanar con energía de una manera y he sanado una enfermedad muy importante. Y yo esta sanación la comparto contigo. Tú la compartes con Luis, Luis la comparte con su madre, y así, así. Entonces acabamos de crear un mito, una plataforma de conciencia sostenido por una masa crítica que se convierte en verdad. Y entonces, cuando se convierte en verdad, esta es la única manera que yo tengo para sanar eso. Ignoraré por completo que es la manera que a mí me ha funcionado, ¿vale? Pero no es la única manera. Entonces eso es una plataforma de conciencia, es algo que está sostenido por una masa crítica. Antiguamente los iniciados creaban plataformas de conciencia, por ejemplo, el Vaticano es una plataforma de conciencia, pero no es creada por religiosos, sino por iniciados, aunque no lo predican los que la crearon, ¿vale? Y una plataforma de conciencia, igual que la ciencia, es una plataforma de conciencia también. Entonces, las plataformas de conciencia antiguamente se creaban para adoctrinar al hombre a verdades concretas y ahora las estamos ofreciendo nosotros para liberar al hombre. Esa es la diferencia. Y una plataforma de conciencia es un punto imaginario desde el cual me muevo en la realidad que a mí me funciona y lo sostiene una masa crítica que hace que se convierta en verdad. O sea, que nos limitan también las expectativas de los demás. Exacto. No solo las nuestras. Exacto. Y para hacer un cambio en esa limitación que nos imponen los demás, tenemos que salir de esa plataforma y decidir cómo nosotros vamos a creer o en qué vamos a creer o cómo vamos a vivir a partir de ese momento. Exacto, porque toda plataforma es un poder, pero a la vez es una cárcel, si no sabes salir. Y cada plataforma usa unas leyes distintas. Por ejemplo, si nos vamos a la plataforma Quero, ellos no pueden mover el esfuerzo. No pueden, eso es del universo y eso no lo puedes mover. Tú con tu fuerza no puedes mover las cosas. Ellos pueden mover la suerte. Pueden decidir la suerte donde quieren que esté y a qué hora. Aquí es al revés. Aquí la suerte tú no la puedes mover porque es del universo. Puedes mover el esfuerzo. ¿Vale? Y tú puedes saltar de una a otra independientemente yo puedo saltar en el momento de en una el a que otra. quieras. Cuando volvemos a lo mismo, es la existencia. Cuando yo reconozco la existencia de esa plataforma, yo puedo ingresar en ella. Está curioso. Claro. Pues ya que estamos rozando la segunda ley, si te parece, que es la Anya. No es ley. Que quede claro, nosotros nunca tenemos ninguna ley. Porque una ley es algo que yo he de cumplir por algo externo a mí que se me ha puesto. Códigos. El código es algo interno, es un referente interno que yo tengo para vivir un poco mejor. Por ejemplo, si yo estoy casado, un código sería, bueno, como yo ya sé que con mi mujer siempre discuto por ver el fútbol a la hora que ella quiere ver la novela, por ejemplo. Típico. Sí, entonces me pongo a mí mismo un código de
irme a mi habitación a ver, o irme a otro sitio a ver el fútbol con mis amigos, y es un código que yo me pongo, pero que para nada es una ley. O es un código que acuerdo con mi mujer o con mi padre o con mi hijo, pero no es una ley. Ajá. El código viene de dentro y la ley es algo puesto por algo externo. Desde fuera. Muy bien. Pues vamos al segundo código. El segundo código es el código Anya, que el código Anya te habla de esto, te habla de los mitos y te habla de los desde dónde. ¿Vale? ¿Qué es un desde dónde? Un desde dónde es un punto de vista. Es un punto de vista. No existe la verdad, ni tampoco existe la mentira. Son solo puntos de vista. Y el código Anya te dice que la única manera de encontrar verdades superiores es ser tolerante con las verdades inferiores. Si yo soy tolerante con mi verdad y con la verdad del otro, permito que la verdad del otro entre en mi universo y yo crezco en verdad. ¿Qué me estás hablando? De verdades inferiores y superiores. ¿Qué es una verdad inferior y qué es una verdad superior? Una verdad inferior es un punto de vista. Y una verdad superior es aquello que une todos los puntos de vista. Por ejemplo, esto podemos decir que es agua y es un punto de vista. Ahora tú puedes decir que es información, es otro punto de vista. Otro puede decir que es un líquido, es otro punto de vista. Otro puede decir que es H2O, es otro punto de vista. Otro puede decir que es salud, es otro punto de vista. ¿Cuál de esos puntos de vista es el de verdad? Todos son ciertos. Vale, hay un punto de vista de hace 1000 años que decía que la Tierra era plana. Sí. Un mito que decía eso, y es cierto. Si yo voy caminando por aquí, por el suelo, yo lo veo plano y nadie me puede decir que no es así, porque yo lo estoy viendo así. Si yo ahora salgo fuera del planeta, voy a ver que es redondo. Y si yo ahora cojo un microscopio subatómico, voy a ver que no tiene ni forma ni separación. ¿Cuál de los tres es verdad? El que yo elijo que sea verdad. Cada uno de ellos tendrá leyes distintas de la existencia. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿desde qué verdad o desde qué mito o desde qué punto de vista elijo actuar? ¿Vale? Por ejemplo, para la gente que fume, ¿no? Que yo pongo el ejemplo del tabaco porque a mí me gusta fumar de vez en cuando. Entonces, para la gente que fume, puede fumar desde la verdad de que el tabaco mata, entonces ese tabaco le enfermará. Puede fumar desde la verdad de que es un oráculo que te sirve para leer las secuencias del pasado y del futuro de una misma vibración, y así te funcionará. Puedes fumar desde la verdad de que es un instrumento de sanación, o desde la verdad que es un incienso para llamar a los apus. Entonces, ¿desde qué verdad elijo yo expresarme? Claro. O desde qué verdad elijo yo ir a donde yo quiero. ¿Vale? Yo he de elegir una verdad. Por ejemplo, si yo quiero hacer magia y lo elijo desde la verdad de la ciencia, me va a resultar difícil. ¿Entiendes? ¿Desde qué verdad elijo yo expresar mi existencia? Mi existencia ya la encontré en Kausai, ¿vale? Pero a la hora de ir hacia lo externo, ir hacia la vida normal, la expresión de tu existencia siempre es un programa, sea cual sea. ¿Desde qué programa elijo? No es malo tener programas, sea porque no puedes salir a la vida o no puedes identificarte sin un programa, es imposible. Desde el momento en el que yo le doy el concepto esto de qué es agua, ya lo estoy filtrando por un programa que me permite solo ver el agua. Si yo digo esto es información, ¿vale? Ya lo estoy filtrando por el programa de información. O sea, aquí en dualidad, sin programa no puedo, ¿vale? Desde el momento en el que yo defino algo, ya le estoy poniendo un programa, ya lo estoy sacando de la verdad para ponerlo en mito, en un punto de vista. ¿Vale? O sea, no hay nada malo en vivir de programas, pero soy yo quien elijo el programa desde el cual proyectarme hacia externo. Entonces el código Anya lo que nos dice es esto. Y nos dice que todas las verdades o los puntos de vista son perfectos. Quien tiene la verdad de que la vida es sufrimiento y dolor es perfecto para él y le va a funcionar así. Y quien tiene la verdad
de que la vida es magia y alegría, es perfecto para él y así le va a funcionar. Y quien tiene la verdad de que es mente y estrategia es perfecto para él y a él le va a funcionar. Todas las verdades son perfectas y todas funcionan. ¿Y realmente podemos cambiar esa verdad? Cuando tú tienes una verdad de que la vida es sufrimiento, por ejemplo, porque has tenido una vida en la que has vivido ciertas experiencias de sufrimiento, y otra persona tiene la verdad de que la vida es alegría o es disfrute, ¿cómo puedes tú transmutar una verdad de ese tipo? Te hablo de algo físico, visceral, en el sentido de personas que hayan tenido, pues, no sé, problemas de salud graves o unas vicisitudes extremas. ¿Cómo puedes transmutar una verdad en otra? Primero tengo que reconocer que esa otra verdad existe. Sin causai no puedo. Y causai es reconocer. Si yo no reconozco que esa verdad existe, si a mí me hablan de magia, pero yo no reconozco que un paradigma mágico existe, no voy a poder cambiarlo. ¿Pero con decirlo solo es suficiente? No. Vale, es la vía de entrada. Hasta que yo no lo digo, hasta que yo no asumo que esa verdad existe, no voy a poder entrar. Una vez asumo que existe, ya puedo entrar. Ahora, cuando yo asumo que existe esta verdad y elijo conscientemente proyectarme desde esta verdad, tengo que encontrar qué es lo que sobra en mí, por lo cual yo no puedo vivir desde esa verdad. Y eso que sobra son experiencias del pasado, dolores del pasado, que yo tendré que romper con diferentes tipos de rituales y diferentes tipos de psicomagia para que eso no me limite a la hora de elegir verdad. Muy bien. ¿De qué forma podemos romper, ya que estamos hablando de romper? Pon un ejemplo práctico, por ejemplo, para romper un tipo de creencia de ese tipo, por ejemplo, que la vida es sufrimiento. Que la vida es sufrimiento. Por ejemplo, puedo escribir la palabra sufrimiento, pintarlo del color que lo tiene y decirle a ese sufrimiento: perdóname, te perdono y me perdono, me libero de ti, lo rompo. Entonces escribo otro papel que pongo: la vida es alegría, y lo pinto del color que tiene la alegría, y yo cada día, durante 40 días, miro el papel que pone: la vida es alegría, y me siento alegre durante 1 minuto, durante 40 días. A los 40 días eso se transforma en patrón. O sea, por repetición las cosas se transforman en patrón. Entonces, simplemente cada día estoy sosteniendo que la vida es alegría durante 40 días y a 41 saldrá automático. Hay otras técnicas de precipitar y acelerar bastante más rápida, pero como partimos desde un nivel que es para todos y no sabemos en qué nivel está cada uno, eso funciona a todo el mundo. A todo el mundo. Simplemente con que vuelva a recordar día a día que la vida es alegría y decida conscientemente sentirse alegre, aunque sea 1 minuto al día durante esos 40 días, a los 40 días eso se hace automático, se hace patrón. Muy bien, nos cogeréis, ya lleváis varias herramientas, vais tomando nota, después nos preguntáis en los comentarios y hay muchas cosas que ya se han dicho en el vídeo. Un ritual que aconsejo yo hacer para esto también con otra persona, es decir, yo, Miguel, desde mi verdad acepto tu verdad, porque todas las verdades son ciertas, y acepto la verdad de cada ser de este universo, porque todas son ciertas. Toda verdad es cierta. La verdad superior nunca se encuentra con la imposición. No, generalmente hacemos eso. O anulamos nuestra verdad porque pensamos que el otro es más sabio. No, a lo mejor yo pienso que tú eres más sabia que yo y anulo mi verdad porque tú tienes la razón. O al revés, o pienso que tú estás equivocada y trato de anular tu verdad y de imponerte yo la mía. No, tu verdad es perfecta y la mía también es perfecta. Nunca buscamos la igualdad, respetamos la diferencia. La diferencia del otro. Exacto, lo respetamos. ¿Por qué? Porque esa diferencia es lo más sagrado que nos permitirá aprender al uno del otro. Entonces, cuando tu verdad entra en mi universo y yo comprendo desde mi verdad, sin anular mi verdad, la tuya, yo he crecido en verdad. Ya no veo solo mi verdad, veo la tuya y la mía. Ya tengo un desde dónde más. Entonces, es la única manera realmente de acceder
a las verdades superiores, que son las que unen todas las inferiores. O sea que vamos coleccionando verdades. Exacto, toda verdad es cierta. No se trata de coleccionar. Si yo no quiero vivir esa verdad, porque no la elijo, perfecto, pero acepto que es una verdad. Si yo no quiero vivir con que la vida es sufrimiento y dolor, pues no lo vivo, lo decido conscientemente no vivirlo. Pero no he de decir que eso no es verdad. Claro que lo es. Quien sufre, pregúntale si es verdad. Pregúntaselo y trata de decirle, el sufrimiento es mentira al que sufre. O trata de decirle, la magia es mentira al mago. No hay verdad ni mentira. Solo puntos de vista. Solo son puntos de vista. Con lo cual lo que deberíamos de hacer es integrar las verdades de los demás para ampliar la nuestra propia. Exacto. Independientemente de lo que nosotros elijamos vivir, como tú decías. Exacto. Cuando más integración de verdad tengas, mejor. Que eres espiritual, no solo mires la vida desde el punto espiritual, míralo desde el punto emocional, míralo desde el punto material, míralo desde el punto filosófico, míralo desde todos los puntos de vista que te sean posibles. Solo entonces estarás preparado para decidir, porque no te quedarás en el concepto de programación tuya. Nos has explicado uno, por ejemplo, para el sufrimiento. Y aquí tenemos todavía el billete que has sacado antes. Para el dinero, que el dinero tiene una de conceptos asociados y de creencias. ¿Se podría aplicar la misma técnica o había otra? Me gustaría esto explicarlo en el código IH, digo en el Yankee, ¿vale? Porque en el Yankee abriré mi universo, ¿vale? Y lo que haré será alinearlo al centro. Perfecto. ¿Vale? Porque la economía se puede quedar en una cárcel. Puede ser lo negativo, puede ser lo positivo, puede ser lo superior, puede ser lo inferior, lo posible, lo imposible, lo conocido, lo desconocido. Entonces yo, de donde esté, lo alineo al centro. Pero eso lo explicamos después. Muy bien. Pues lo apuntamos en la lista. Vale. En este código queda algún otro concepto que quieras aclarar, que quieras ampliar. Simplemente este código te da la oportunidad de elegir desde qué verdad decides proyectarte. O sea, para nosotros no hay... quien es espiritual, su única verdad será la espiritualidad. Quien es material, su única verdad será la materia. Quien es mental, su única verdad será la lógica. Nosotros somos totalmente integrativos, no somos separatistas. Entonces, todas las verdades tratamos de integrarlas a nuestra vida para que nos den un mayor estado de conciencia. Para sumar. Y lo que estamos haciendo habitualmente es restar y excluir generalmente. Como que no, si yo tengo mi verdad, la tuya no es posible, es como que no pueden convivir. Y aquí hablamos de lo contrario. No solo eso, sino en todo. Mira, a quien estudia espiritualidad aquí se da cuenta de que tiene un corazón y anula la parte mental. Dice, bueno, ahora me abro corazón pero anulo la mente. Ahora me dirijo hacia la luz pero anulo toda mi sombra. Ahora me dirijo hacia mi corazón pero hacia mi amor y anulo entonces todos mis deseos. O solo hago caso a mis deseos y anulo mi propio amor. Entonces, en todo momento pasamos de un extremo a otro y nunca nos hemos decidido integrarlo todo, porque está claro que todos son aspectos distintos de nuestro propio ser y que no se trata de excluir estos aspectos, sino de integrarlos. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Exacto. Que lo ha desglosado muy bien, con ejemplos prácticos también, con ejercicios. Vamos al tercer código. El tercer código. ¿Cómo se llama el tercer código? El tercer código se llama Munay. 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 ¿Y qué quiere decir este tercer código? ¿Qué nos dice? Este tercer código lo que nos es el poder absoluto del amor, pero no el amor como aquí lo entendemos. Sería amor, deseo y poder unificado en un mismo estado. Amor, deseo y poder. Claro. ¿Cómo entendemos aquí el amor? El amor aquí o desde aquí se usa para brillar, para expandir las cosas y siempre se tiene sobre lo conocido. Por ejemplo, amo mi empresa y entonces la expando. Amo mi familia y entonces lo expando. El amor es hacia todo lo conocido para hacerlo más grande en tu vida, ¿vale? Para hacerlo evolucionar. Porque el amor es la capacidad de brillar.
¿vale? Y brillo es expansión. Expando lo que tengo, expando lo que tengo, expando lo que tengo, bien sea una empresa, bien sea una familia, bien sea una relación, lo que sea, a través del amor, ¿vale? O sea, el amor está hacia lo conocido. ¿Y en el código que estamos tratando? Vale, en el código que estamos tratando está en todos los lugares. Primero expliquemos cómo está en la estructura psíquica nuestra, ¿vale? Para luego entender la otra. El deseo, por el contrario, siempre está en lo no conocido. Tú nunca deseas lo que tienes, deseas lo que no. Por ejemplo, amo mi trabajo, pero deseo otro. Amo mi marido, pero deseo al vecino. Amo mi familia, pero desearía estar soltera para tener menos carga o lo que sea. Entonces, el amor, que es energía masculina, está para expandir lo conocido. El deseo, que es energía femenina, está para crear lo no conocido. Es una energía sexual. ¿Vale? El deseo es energía sexual y sirve para crear lo que está más allá de tu universo. Independientemente de que estemos deseando un trabajo. Exacto. No al vecino. Exacto. O sea, simplemente he puesto ejemplos para que veamos las dualidades que a veces hay. Entonces el Munay te enseña a desear lo que amas y ama lo que deseas y a tener también poder. Cuando hablo de poder me refiero a crédito sobre lo que amas y lo que deseas. ¿Qué es ese crédito del que hablas? Certeza absoluta de que eso lo puedes modificar cuando tú quieras. O sea, confianza en ti mismo. Exacto. Mira, aquí la gente se deja llevar por el amor. Y el Munay te dice que tú has de decidir conscientemente que quieres amar. Y tú has de decidir conscientemente que quieres desear. Porque si tú no decides lo que quieres amar, tú te haces un títere de tu propio amor. El amor no vive para ti, sino que tú vives para el amor. Te maneja. Exacto, te maneja. Entonces empiezas a sufrir, empiezas a hacer todas las cosas porque te está manejando ese sentimiento y no tú a él. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de Reiki, el Reiki sería algo muy parecido al Munay a nivel energético. Lo que hago es aplicar sobre tu persona amor, deseo y poder sin yo saber que estoy aplicando eso, y eso lo que está haciendo es deseo ponerte la información, ¿vale? Tengo un amor hacia ti, tengo un poder hacia tu persona, y todo esto modifica tu vibración. Es como lo que he dicho antes, si te digo te amo o si te digo te odio, estoy modificando en todo momento tu vibración, porque estoy poniendo amor y deseo conscientemente. Entonces, y el Munay te permite hacer esto con toda existencia, te permite amar cada partícula de aire, te permite amar cada mueble que hay en tu casa, te permite amar cada objeto, te permite amar cada cosa y amar todos los procesos por los que estés pasando. Que estás pasando por dolor, que estás pasando por pena, que estás pasando por ira, que estás pasando por crisis, por lo que sea, entender que todo eso es un proceso que te lleva a otro sitio. Entonces decido amarme conscientemente aún así, ¿vale? Y decido amarme con ese dolor, con ese enfado, porque todo eso es el proceso que me ha llevado a este momento. Honro este momento, por lo cual solo puedo amar todo lo que me ha llevado hacia él. El Munay nos permite amar todo lo que existe sobre la creación, ¿vale? Todo lo que existe, cada objeto, cada planta, cada estructura, cada cosa, y cada proceso que nosotros vivimos, cada dolor y cada alegría. ¿De qué forma puedes expresar ese amor, por ejemplo, hacia los muebles, como explicabas, o cómo se generaría esa relación? Simplemente cuando yo, como el Kausai me dice, entiendo que ese mueble existe, con el Munay pongo el deseo y el amor de lo que quiero que ese mueble se transforme, o lo que quiero que ese mueble me dé, o lo que quiero que ese agua me dé. Digo, wow, a través tuyo me va a llegar alegría, que hoy estoy un poco triste. Entonces eso me dará la alegría de ese día, ¿vale? O estoy mirando la tele, todos sabemos, la tele tira electromagnetismo, esto, lo otro. En vez de enfadarnos o de frustrarnos, todo lo contrario, aplicamos Munay.
Y eso significa, elijo que esta radioactividad me afecte de esta manera en mi cuerpo. ¿Esto lo expresas normalmente en voz alta? No hace falta, no es necesario. Simplemente es una intención consciente. Bueno. Y la seguridad absoluta de que es así, que es la parte del poder. Deseo, amor y poder. Y el poder es certeza absoluta de que es así. Certeza absoluta de que yo estoy poniendo la mano y yo estoy alterando eso. Modificando Sí. la composición o las propiedades. Exacto. Y el Munay te dice que lo ames todo, pero no adores absolutamente nada. ¿Vale? Bien. Esto es muy importante. Muy interesante además. Nosotros no adoramos nada en la vida. Amamos al sol, amamos a la tierra, podemos amar también a los ángeles o a lo que sea, pero nunca adoramos a ninguno de esos. No entendemos que nada sea ni más grande ni más pequeño que nosotros. Me encanta ese concepto. Solo son diferentes funciones dentro de la existencia. Entonces, el sol, por ejemplo, tiene la función de darme el prana más necesario o la luz del sol que me está llegando, ¿vale? Me está dando el plasma para que yo pueda vivir. Agradezco esa función, respeto esa función, amo esa función, pero nunca la adoraré ni lo haré ver como más grande que yo. Amo a la tierra, acepto a la tierra, honro a la tierra, incluso le hago ofrendas o lo que sea, pero en ningún caso la adoraré. Adorar es pensar que eso es más grande que yo. Y la adoración siempre es miedo. Si yo adoro algo es porque le temo. ¿Vale? Entonces me pongo de rodillas, Madre, perdóname los pecados, lo que sea, ¿no? Eso es adoración, que es simplemente temor a una fuerza divina, que es lo que te enseñó la Iglesia. El amor es de tú a tú, ¿vale? El amor, yo no necesito arrodillarme ante absolutamente nada porque yo lo amo. Si yo te amo, yo nunca me arrodillaré ante ti, o nunca trataré de adorarte, ¿vale? Si yo te amo, te hablaré de tú a tú. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Me quiero esto de ti, ¿me lo puedes dar? Yo a cambio te doy otra cosa, ¿qué quieres? Será de tú a tú, será una interrelación. Entonces nosotros nunca adoramos nada, sin embargo lo amamos todo. Nunca pensamos que hay nada más grande, pero tampoco nada más pequeño. Más pequeño. Simplemente diferentes funciones dentro de la existencia. Y también te da el poder del desapego. Si tú tratas de practicar el desapego sin Munay, te estás engañando, simplemente te estás poniendo una coraza para ser más fuerte de la situación. Dices, no, porque yo soy más fuerte que esto, pero estás cerrando tu corazón. Si tú aplicas Munay, ¿vale? Tú amas todo lo que existe. Al amar todo lo que existe, tú eres feliz por el hecho de existir. Tú eres sumamente feliz. Y al ser sumamente feliz, no necesitas de otra cosa que te haga feliz. Vale, por ejemplo, yo puedo querer a una mujer en mi vida, pero nunca la necesitaré para ser feliz. Vale, puedo querer un dinero en concreto, pero no lo necesitaré para ser feliz. Imagínate que yo creo necesitar esto para ser feliz. Si yo necesito esto para ser feliz, este dinero, o esta mujer, o esta casa, y un día lo tengo, esto tendrá el poder de mi felicidad. Entonces el día que se me rompa o se me pierda, yo estaré hecho polvo, porque he puesto mi felicidad fuera. Igual que, por ejemplo, los amuletos. Exacto. O sea, si tú tienes un amuleto que se supone que te protege o que te da determinada propiedad y pones tu fuerza en ese amuleto, si pierdes el amuleto, se rompe o se estropea por lo que sea, dejas de tener esa propiedad porque era el amuleto lo que te la daba. No es que tú le otorgas el poder, sino que él lo tiene sobre ti. Exacto, es una cuestión también todo de saber respetar el cuándo, en este caso de los amuletos. ¿Vale? Por ejemplo, yo hoy cojo un amuleto y lo llevo por seguridad. Digo, voy a llevar una turmalina negra y entonces esto me protegerá el campo áurico. Lo cojo por seguridad. Y estoy más seguro con él, entonces no entra nada negativo. ¿Vale? Lo llevo hoy, lo llevo mañana, lo llevo pasado, todos estos días me está funcionando. Pero llega un día en el que yo ya no lo cojo por seguridad, lo cojo por inseguridad. Sin él ya no sé ir a la calle. ¿Vale? Por eso todo lo puedes usar, pero has de saber ponerle corte.
lo voy a usar 7 días nada más, lo voy a usar 15 días nada más. ¿Vale? Es decir, nunca permitir que eso que tú estabas usando como complemento se convierta en necesidad. O sea que de lo que estamos hablando en realidad es de darnos cuenta que nosotros estamos completos, que no necesitamos nada absolutamente y que tú decides compartir con una persona, con el dinero, con el amuleto o con el vaso de agua, esa parte de tu existencia, de tu vida o de tu experiencia para compartir ese momento, esas horas, esos días, porque tú decides hacerlo, no porque lo necesitas. Exacto, siempre, sino desde tu poder. Siempre tiene que ser decisión. Si no es decisión y es necesidad, yo no he comprendido el causai, que ese era el primer código. La existencia es decisión. Entonces yo puedo entender que este vaso o que imagínate que este vaso fuera una piedra, tiene unas propiedades en concreto que yo quiero aprovechar, ¿vale? Que esas propiedades están dentro de mí. Pero como mi mente está atrapada en externo, digo, cojo esto externo y cada vez que lo coja, esas propiedades estarán en mí. Está perfecto porque esto me está ayudando en este momento. Pero cuando yo no sé ir sin esto, ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Para hacer eso es saber poner el corte. Es como, por ejemplo, todo funciona igual. Es como tomarse un vaso de vino. Si tú te tomas un vaso de vino en un momento dado porque quieres entrar en un estado de placer o en un estado de lo que sea, es perfecto. Cuando tú ya necesitas diariamente ese estado de placer que te aporte ese vino que te toma, se ha convertido en un problema. Es lo mismo en todo. Nosotros somos adictos a todas las cosas que hacemos por repetición. Entonces se ha de cortar la repetición de las cosas para que eso no genere una necesidad en tu vida. O sea que cualquier cosa que hacemos por sistema, esto que hacemos inconscientemente, se convierte en hábito. Y lo necesitas. Y lo necesitas. O sea, la gente, por ejemplo, que siempre está enfadada, la gente que siempre está dolida, en realidad es adicta a ese estado. Necesita de ese estado. Aunque ella no sepa que lo necesita, lo necesita. ¿Cómo podemos romperlo? ¿Cómo podemos romperlo? Bueno, haciendo la misma lógica que cuando hemos hablado del sufrimiento. Yo simplemente he de representar como sea que doy eso por concluido. ¿Vale? Puedo, por ejemplo, seleccionar un sitio de mi cuerpo donde yo note que sale ese estado, ¿vale? Entonces, en ese sitio pongo mis manos, me anudo con un hilo las manos, como si estuviera atado a ese estado, y entonces, perdóname, te perdono, doy por concluido todo conflicto, todo nudo y tal, y ¡pam!, lo rompo. Me desato, arranco mi propia cadena. Entonces eso en mí en ese momento se ha roto. Muy bien, aquí tenemos otra estrategia más. ¿Esto podría ser usado para cualquier cosa, esta técnica? Exacto, exacto. De hecho, por ejemplo, yo lo que yo hago, yo uso mucho la estrategia. Nunca doy las cosas por concluidas, sino que las concluyo yo. ¿Vale? Imagínate que yo ahora me enfado y yo digo, no, yo soy más fuerte, trasciendo ese enfado. No, no hago eso. Lo que hago es, acepto que en ese momento estoy enfadado y rompo el enfado. ¿Vale? Rompo el enfado, hago lo no necesario. ¿Vale? Hago lo no necesario. Que es lo que comentabas antes. Exacto. No necesitas hacerlo, pero lo haces hago para realmente que mi inconsciente tenga esa orden real. ¿Vale? Entonces es... ¿Por qué le das las órdenes al inconsciente de ese modo? ¿Por qué le doy las órdenes al inconsciente? Porque el inconsciente es el que crea mi propia realidad. Y si el inconsciente crea mi realidad, yo quiero vivir lo que yo quiero vivir. Entonces no quiero que sean los enfados, las identificaciones y los programas los que decidan la realidad o la salud o todo eso que quiero tener. Pero en el fondo, en realidad, ¿no soy yo mi inconsciente? Eres tú tu inconsciente. Nosotros somos consciente e inconsciente. El inconsciente es la parte que tenemos que despertar de nosotros y que vamos despertando automáticamente, vamos progresivamente. Por ejemplo, de lo que estamos hablando nosotros son cosas
extremadamente conscientes que la gente las tiene en inconsciente. Ajá. ¿Vale? Porque la gente no las tiene despiertas. Seguro que si nos están oyendo no están aprendiendo nada, sino que están como recordando. Sí. Recordar es redespertar esa parte inconsciente. ¿Vale? O sea, traerla al consciente. Claro. Y otra cosa del Munay, perdón, bueno, dime. Te preguntaba que por qué hacerlo de esa forma simbólica, o sea, ¿por qué no hablar con él directamente, igual que hablamos a nivel consciente? Porque el inconsciente no funciona de manera lógica. Y al no funcionar de manera lógica, sino que ser creador, que eres creativo, tienes que representar lo que tú quieres. Y de hecho la magia siempre ha funcionado así. Tú para hacer magia, ¿qué haces? Por ejemplo, un ritual, ¿qué es eso? Una representación de lo que tú quieres, ¿vale? Hasta incluso la magia negra, que era el vudú, por ejemplo. Representar el muñequito que es esa persona a la que quieres joder y empezar a tal. Lo mismo si para lo que tú quieras hacer, siempre se usa a nivel magia la representación. ¿Pero por qué? Porque la representación es sincronicidad de hemisferios. Significa que por un sitio yo tengo una lógica y esa lógica la he de representar de manera creativa. Entonces creatividad y lógica. Y estás aunando ambos campos. Exacto. Que es lo que se habla, por ejemplo, de la psicomagia o la constelación familiar o el chamanismo o todas estas cosas, finalmente es eso, es la integración de los hemisferios. Tengo un conflicto lógico y lo he de resolver desde lo creativo. ¿Vale? Muy bien. Continúa, si te parece, comentando lo que ibas a decir, que te he cortado. No, que el Munay también... lo que nos permite al amar el mundo es que si queremos amar a una cosa o a una persona, todo el amor potencia eso, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora te amo a ti o elijo amarte a ti o elijo lo que sea, ¿vale? Todo el amor que tengo hacia el mundo potencia el amor que tengo hacia ti. ¿Vale? Pero si yo no amo el mundo en el que vivo, el mundo absorbe el amor que yo debería haberle dado. Entonces yo ya no puedo emitir amor sobre ti, sino que lo único que haré será reclamar de ti el amor. El amor para darle al mundo. Sino reclamar de ti el amor que el mundo me ha chupado. Entonces, me des lo que me des, nunca será suficiente y siempre reclamaré más. ¿Por qué? Porque tú no tienes fuerza para darme el amor de todo el mundo, por mucho que tú hagas, ¿vale? Sin embargo, cuando yo amo a todo lo que hay, yo ya no exijo nada de ti. Lo que hago es compartir la plenitud que encontré contigo. Porque es como que cada parte de ese mundo te da a la vez su amor. Exacto, es como un intercambio que efectúas con los demás, entonces no hay una carencia. Exacto, estoy tan bien en este momento que no necesito exigirte o pedirte o condicionarte en nada. Solamente comparto mi bienestar contigo y tú tu bienestar conmigo. ¿Y eso qué significa? Que tú y yo cada día seremos más libres el uno del otro, pero a la vez cada día estaremos más unidos el uno al otro. Y es la única manera, por ejemplo, para mí, en la que en mi caso se podría dar una relación de pareja, manteniendo este principio. Tomar nota también. Sí, porque si no, no tiene gracia. Si no, estamos en todo momento reclamando, intentando que el otro nos dé lo que no nos hemos permitido darnos a nosotros ni darle al mundo. Pero esperas que el otro supla o rellene tus carencias. Exacto. Y para finalizar con el Munay al principio de usarlo, como todo, cada vez vas tomando más poder, te da la capacidad de influenciar la parte de materia, influenciarla, decido que ahora mismo este agua me dé esta salud, o decido ahora mismo que este cuerpo se cure, le paso la mano y se cura, pero cuando tú vas avanzando en este código, vas avanzando y llegases al quinto o al sexto nivel de conciencia con este código, literalmente podrías cambiar el agua en vino o podrías cambiar literalmente un metal pesado en oro. O sea, la alquimia. Munay es el principio inca de la alquimia, ¿vale? Al nivel bajo, como estamos empezando nosotros, te da la capacidad de cambiar toda influencia que haya. Entonces, pero a un nivel avanzado ya no es solo la influencia, ya no, por ejemplo, a mi nivel yo puedo influenciar el agua para que me siente como el vino,
y si yo me la tomo me colocará como el vino, pero yo no puedo aún cambiar el color ni cambiar el sabor. Pero hay otros niveles en los que eso sí que lo conseguirías. O sea, que lo transmutas a nivel físico realmente. Exacto. No solo el efecto que efectúa, que tiene sobre ti, sino la materia en sí cambia su aspecto. Claro, porque ya lo bajas a real. Primero lo bajas a imaginario. Es como también pasa con los guías espirituales y con los apus. Primero tú los bajas a imaginario y canalizas desde imaginario. Pero en Queros, por ejemplo, los santos misayos, cuando llaman a un apu, el apu baja a lo real y todo el mundo que estamos lo vemos y lo escuchamos. O sea... Es decir, cuando tú trabajas mucho sobre algo, llega un momento en el que ya no es solo se queda en el plano no visible, sino que baja a lo visible. Estás hablando de que dentro de estos códigos, independientemente del código del que estemos hablando, hay varios niveles de comprensión, varios niveles de conciencia. Y sobre todo varios niveles también de poder sobre esto. A medida que yo voy practicando esto, soy cada vez más poderoso. Ese poder va ligado al nivel de conciencia que tú tienes. A nivel de conciencia, claro. De hecho, de cada uno de estos códigos podríamos dar un curso de un mes entero. ¿Sabes? De cada uno de estos códigos, pero un curso de un mes entero no teórico, sino aplicado. Vamos a reconocer y a interactuar con la existencia de todo. Vamos a poner un desde donde a todo. Vamos a transformar la estructura de cada cosa. Y a nivel práctico, yo aprendí todos los códigos a nivel práctico, porque siempre nosotros aprendemos con palabra, camino y ritual, palabra, camino y ritual, y mientras íbamos caminando, íbamos aprendiendo pues estos códigos. Bueno, ¿qué es la existencia? Vamos a comunicarnos con todas las formas de existencia, vamos a escuchar la respuesta de la naturaleza, a ver cómo nos responde, vamos a tal, y de cada código en sí se podía dar un aprendizaje de un mes entero solo a nivel práctico. Está interesante todo esto que nos estás contando. No sé si te queda algo más de ampliar sobre este código. No, este código ya... Pues si te parece lo dejamos aquí. Vale. Y a vosotros y a él os emplazo para el siguiente vídeo, porque se nos ha hecho extenso, es un vídeo largo, y así también facilitamos el visionado para los que nos están viendo. Así que si os parece, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.